Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo. Pero cuando lo probó, no lo quiso beber. Después de crucificarle, repartieron sus vestidos, echando suerte, y sentados le guardaban allí. Estamos en Mateo capítulo 27, y nuestra lectura, verso 33 al verso 36. Hemos pasado por algunas cosas interesantes ya en el programa y en estos versículos. Hemos ubicado geográficamente el lugar más probable del Gólgota. También hemos estado hablando acerca de esta parte del Evangelio de la Vía Dolorosa. Hemos dado una biografía de Simón. Hemos acompañado al Señor en su condición física, según una pericia médica. Y hoy nos toca detenernos sobre este versículo 34. Le dieron a beber vino mezclado con ajenjo, pero cuando lo probó, no lo quiso beber. Después de crucificarle, repartieron sus vestidos, echando suerte. Sentados, le guardaban allí. Mi nombre, Rubén Herrera. Bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo. Solo tu amor es lo que yo quiero. Solo tú. Tú conoces cada deseo. Tú me formaste, eres mi dueño. Solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo. Solo tu amor es lo que yo quiero. Solo tú. Mi confianza está en ti. Rodeado estoy por ti. Tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti. Mi futuro, mi existir. En ti yo vivo seguro. Tú conoces cada deseo. Tú me formaste, eres mi dueño. Solo tú, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo. Solo tu amor es lo que yo quiero. Solo tú, solo tú. Mi confianza está en ti. Rodeado estoy por ti. Tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti. Mi futuro, mi existir. En ti yo vivo seguro. Oh,
Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo. Pero cuando lo probó, no lo quiso beber. Después de crucificarle, repartieron sus vestidos, echando suerte, y sentados le guardaban allí. Vamos a hablar acerca de esta mezcla, vino mezclado con ajenjo. ¿Qué bebió o qué quisieron darle de beber al Señor? Esta es una de las preguntas que vamos a contestar el día de hoy. Y tiene que ver con una aparente discrepancia en los evangelios, porque Marcos, el capítulo 15, versículo 23, dice, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Sin duda hay una diferencia notable. Vinagre mezclado con hiel no es lo mismo que vino mezclado con mirra. Y lo vamos a considerar a la luz de la Escritura en el tiempo que nos toca hoy. La cita bíblica nos lleva a considerar también el Antiguo Testamento. Todo y cada uno de los pasos que le están haciendo seguir en la crucifixión tiene que ver con algo ya escrito. Dijimos que él va conforme a lo que está escrito. Y entonces el Salmo 69, versículo 21, la expresión del salmista es: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y nos remite a estos dos pasajes de Mateo, capítulo 27, versículo 34, y Marcos, capítulo 15, versículo 23. Son dos momentos en los que el Señor va a beber o intentan darle a beber. La hiel denota cualquier cosa amarga como ajenjo, también como adormidera. Bíblicamente, la hiel era usada para indicar la amargura del espíritu. Así que bien puede estar relacionado este tema de la hiel como una cuestión poética, parte de la prosa, pero en una forma ilustrada. Anote para considerar después en cuanto a cómo la Biblia utiliza la palabra hiel para dar el concepto de amargura de espíritu en Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 19, y también Hechos capítulo 8, versículo 23. Ahora, cuando hablamos acerca de mirra, mirra es una especie de caucho aromático que crece en Arabia, en Abisinia y también en la India. Es usado para endulzar el aroma y el sabor de diversas comidas, pero también era usado para envolver los cuerpos en lienzo. Juan, el capítulo 19, versículo 39, los vemos a las mujeres utilizando esta mirra o la preparación de mirra y envolviéndolo con lienzo, preparando el cuerpo o tratando de preparar el cuerpo para la sepultura. De acuerdo a Halley, en su libro Supuestas discrepancias de la Biblia, hubo dos momentos en que Jesús se le ofreció el beber y se le ofreció vinagre. La primera vez, vino mezclado con mirra, dice este pasaje, o vino mezclado con hiel. Esta mezcla tendría un efecto narcótico. El propósito sería embotar los sentidos. Por eso el Señor lo rechazó. Esto, y déjeme abrir un paréntesis, nos lleva a considerar que el Señor también tuvo la tentación, y en momentos de muy alto grado de dolor moral y de dolor físico, tuvo la tentación de aceptar o no. Se presentó delante de él el que aceptara o rechazara una droga. Esto para aquellos que, inmersos a veces en narcóticos, en drogas, en uso de estupefacientes, dicen, el Señor no pasó por esto. No, el Señor también pasó por la tentación de la droga. El vino mezclado con mirra o con hiel era un narcótico. Le iba a hacer perder los sentidos.
le iba a embotar los sentidos. Era una especie de alucinógeno que se le daba a los crucificados para hacerle huir del dolor y del sufrimiento que estaban padeciendo en la cruz. Pero ¿qué dice la Escritura? Después de haberlo probado, o el término sería después de darse cuenta de lo que era, no lo quiso beber. De manera que el Señor es fuerte para resistir también aquella droga que lo hace salir de la realidad, que lo hace escapar de la realidad. Ahora, hay dos pasajes, como bien dice Halley, que describen la invitación a beber, porque después sí aceptó una bebida libre de droga. A ver, vamos a ir revisando un cuadro donde, en orden, tanto de Mateo como de Marcos, en las dos ocasiones se le ofrecieron beber a Jesús. Pero esto lo vamos a hacer en un momento más. Hacemos nuestra pausa. Ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Eres precioso, Señor. Nos acercamos por la gracia de Jesucristo. Nos humillamos, Señor, en tu presencia. Déjanos, oh Señor, lavar tus pies, besar tus pies, Señor, conocerte en la intimidad de este lugar, Señor. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo,
pero cuando lo probó no lo quiso beber. Después de crucificarle, repartieron sus vestidos, echando suerte, y sentados le guardaban allí. La pregunta que nos hemos estado haciendo hasta aquí es, ¿era vino o vinagre? ¿Era hiel o era mirra? Y dijimos que vamos a probar lo que era a través de los originales bíblicos, porque nuestras traducciones a veces dejan mucho que desear y crean una confusión o una aparente contradicción. ¿Qué era hiel? Hiel denota cualquier cosa amarga. En realidad en la escritura no se determina una planta precisa. Puede tratarse de ajenjo, pero también de una planta conocida como adormidera. Bíblicamente, el uso de la hiel tiene que ver con amargura de espíritu. Así que es muy probable que este pasaje que acabamos de leer, vino mezclado con hiel, tenga que ver con la experiencia de la cruz, la amargura del espíritu, el dolor moral. La mirra, dijimos, es una especie de caucho aromático que crece en Arabia, en Abisinia y en la India, y era utilizado para endulzar el aroma, dar sabor a diversas comidas. Los pobres y también soldados romanos mezclaban muchas veces el vino avinagrado o el vinagre con mirra para darle un sabor dulzón y poder beberlo, aun cuando ya estaba prácticamente en descomposición. También la mirra era utilizada para envolver los cuerpos en lienzo o preparar el cuerpo para la sepultura. Dijimos que hay aparente discrepancia entre Marcos 15:23 y Mateo 27:34, pero nos vamos a detener sobre esos pasajes para encontrar que en realidad estamos hablando de dos momentos, no de uno solo. A ver, la primera vez, cuando lo menciona Mateo, es vino mezclado con narcóticos amargos, cuyo efecto sería el de embotar los sentidos, el de sacarlo de la realidad, una especie de anestesia que le preservaría de los dolores, tanto morales como físicos, que estaba experimentando o que iba a experimentar al momento de la cruz. Mateo dice que antes de ser crucificado le dieron a probar esta bebida, pero como la bebida no estaba libre de droga, el Señor no quiso beberla. ¿Qué dice Mateo capítulo 34 desde el original? ¿Era vinagre o era vino? 27:34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, en esta traducción. Después de haberlo probado, no quiso beberlo. En nuestra traducción dice, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo. Bien, es importante que sepamos algo. Aunque el vinagre va a proceder del vino, o el vino es la base para el vinagre, no es la misma traducción colocar vino a vinagre. Es como decir cebada y cerveza. La cerveza procede de la cebada, pero yo no estoy diciendo cebada al decir cerveza. Ya ha sufrido un proceso de elaboración y creo que en eso estamos de acuerdo. Cuando se traduce como vino, es una equivocada traducción aquí en el libro de Mateo, y es en realidad el término vinagre. La palabra griega es osos, con Z, ozos, la cual se usa para describir la mezcla de vino agrio o ya propiamente vinagre con agua. Esto es Mateo. Así que podemos corregir aquí la traducción al español. No se trata de vino mezclado con hiel, sino que se trata de vinagre. El término griego es ozos, con Z y sin H. Vamos a Marcos capítulo 15, versículo 23. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Aquí en Marcos, la palabra griega es oinos, que literal o simplemente significa vino. Así que entre Mateo y Marcos ya tenemos una diferencia. Mateo dice que le están dando de beber vinagre. Marcos dice que le están dando de beber vino.
Esto es en el primer momento, al inicio de la crucifixión o antes de comenzar con la crucifixión. Ahora, han pasado varias horas. Nos vamos al capítulo 27, versículo 48 de Mateo. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, poniéndola en una caña y le dio a beber. Aquí Mateo describe nuevamente la palabra othos, para vinagre, lo cual nuevamente se usa para describir la mezcla del vino agrio o vinagre con agua. En el primer momento, cuando él probó, vio que el vinagre, en el versículo 35, estaba mezclado con una especie de narcótico, hiel o mirra, como vamos a ver un poquito más adelante. Cuando va a beber ahora, y ahora sí va a beberla, es solamente vinagre o vino agrio. En Mateo capítulo 27, versículo 48. Nos vamos ahora a Marcos capítulo 15, versículo 36. Pasaron varias horas. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. La palabra griega acá para vinagre es osod, la cual se usa para describir nuevamente vino agrio, vinagre con agua. De manera que Marcos, en la primera parte, dice que le dieron a beber vino y mezclado con mirra, y en la segunda parte le dieron a beber vinagre. Mateo dice que le dieron a beber vinagre mezclado con mirra, y en la segunda parte dice que le dieron a beber simplemente vinagre. Bien, muy probable, tanto la hiel como la mirra fueron agregados al primer vinagre o al primer vino, según los evangelistas. El texto no declara explícitamente, ni tampoco excluye la posibilidad de que ambas cosas hayan contenido esta bebida de ajenjo, hiel y de mirra mezclados con vinagre o con vino. Sin embargo, los antiguos tenían la costumbre de hacer una infusión de mirra y vino para darle sabor, una fragancia más amarga, especialmente cuando ya estaba el vino picado. Esto significaría que, en realidad, ambos están hablando de lo mismo. Cuando Mateo dice que era vino y no vinagre, está hablando del vino de los pobres, que era en realidad un vinagre adulzado para poder tomarse, uso de los pobres y de algunos soldados romanos. El término vino, entonces, se refiere a un vino especial, pero que ya ha empezado a avinagrarse. No es el vino propiamente dicho. Ha entrado en un proceso de vinagre. Estos versículos no caen en contradicción si entendemos que una contradicción sucede cuando la declaración de un versículo niega la posibilidad de ser verdadera al otro. Técnicamente, tanto la mirra como el vinagre eran muy posibles en la primera parte, descrita por Mateo y descrita por Marcos. En ambos casos no hay discrepancia, porque este vinagre que menciona Mateo bien puede ser el vino que menciona Marcos, el vino que utilizaban los pobres o que tomaban los soldados romanos. ¿Qué tomó el Señor en realidad? Vinagre, o vino de los pobres, en su última parte, ya crucificado. En el próximo bloque nos vamos a detener un poquito más acerca de esta mezcla de los efectos, por qué el Señor lo rechazaba, y proféticamente también, y dentro del cuadro de los pasos de él como esposo, en la ceremonia nupcial, qué es realmente lo que él está haciendo. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted.
Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota, que significa de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo, pero cuando lo probó no lo quiso beber. Después de crucificarle, repartieron sus vestidos, echando suertes y sentados le guardaban allí. Hemos estado compartiendo esto de el vino mezclado con ajenjo, que en realidad se puede traducir como vinagre, o vino diluido en agua, o vinagre diluido en agua, que era la bebida corriente de los soldados. Recordemos que los soldados le dan a beber vino mezclado con ajenjo, pero él al probarlo no lo quiso beber. Vamos terminando con esta bebida y hablamos un poquito de sus efectos y de lo que era en realidad. Mateo menciona un gesto humanitario de parte de los soldados, o simplemente los soldados como mediadores de un gesto humanitario que puede salir de las mujeres de Jerusalén. ¿Por qué decimos esto? En Jerusalén existía al tiempo del Señor una organización de mujeres ricas que se dedicaban a este oficio de misericordia. Componer vino mezclado con hiel o ajenjo era una manera de componer una bebida, de amortiguar, anestesiar los dolores de los crucificados. Hiel o una sustancia amarga con propiedades narcóticas es lo que se le trató de dar de beber al Señor. Él lo probó. Parece que el propósito era amortiguar los dolores terribles de los clavos, los que vendrían inmediatamente después, porque esta bebida fue antes de que él fuera crucificado. También iban a atenuar los dolores de una muerte lenta. La bebida tendría este efecto anestésico y serviría para sostenerlo al crucificado en esa terrible agonía. Mujeres habían comprado con su propio dinero elementos para esta bebida o para conformar esta bebida que ofrecían a los que iban a ser crucificados. Pero la Escritura dice Jesús lo probó y no quiso, porque él quería tener la lucidez cabal para enfrentar los sufrimientos de la cruz. Lo que hemos leído hasta aquí en Mateo y en Marco no es otra cosa que Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, es decir, esta es la presentación antes de la cruz. En mi sed me dieron a beber vinagre. Horas o minutos después, estando sobre la cruz, le acercaron una esponja con vinagre y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vino el tiempo de la crucifixión. Es el tiempo de la crucifixión. ¿Y qué es lo que el Señor está a punto de vivir? ¿O qué es lo que el Señor está viviendo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es el parte médico de lo que es este documento científico de la cruz? Nuestra última pausa, lo vemos brevemente, va a ser mucho más ampliado en el programa de mañana. Por ahora, la música, hacemos una pequeña introducción, lo que ocurría en la cruz, de acuerdo al informe médico, al informe forense, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Por el amor que recibí cuando
Después de crucificarle, repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados le guardaban allí. Después de crucificarle, o habiéndole crucificado, en otra versión. Es interesante cómo, a pesar de la realidad innegable del sufrimiento inhumano e indescriptible de Jesús, los evangelistas no quieren distraer su atención del propósito redentor de la muerte de Jesús y no describen el sufrimiento, y cuando lo hacen es para describir el único sufrimiento importante, por lo menos en la cruz: la separación del Padre por el pecado del mundo, que lo hacía permanecer en la cruz. Ahora, ¿qué ocurrió en el momento de la crucifixión? La muerte de Jesús fue todavía peor que la crucifixión común. No a todos los criminales condenados los clavaban en la cruz. Muchos eran amarrados. A Jesús lo acostaron, le clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Esta viga se llamaba el patibulum, y en ese momento estaba separado del madero vertical, que estaba clavado ya en el suelo en forma permanente. Los clavos de los romanos eran de 13 a 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda. Se clavaban por las muñecas. El clavo atravesaba el nervio mediano, que es el nervio mayor que sale de la mano, y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Ese dolor es similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo y se da en el nervio llamado cúbito. Pero ahora imagine tomar un par de pinzas y presionar ese nervio hasta triturarlo. Ese es el dolor similar al que Jesús experimentó. Al romper ese tendón, Jesús, y por tener sus muñecas clavadas, fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda para poder respirar. Un dolor excruciante, un dolor tan insoportable que literalmente no existían palabras para describirlo. El dolor excruciante, que significa de la cruz, es únicamente utilizado para el Señor y en esta ocasión en toda la historia del hombre. El Señor va a ser alzado para unir el madero con el poste vertical y luego proceder a clavarle los pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. Mañana nos vamos a detener sobre esto con el manto de Turín, quien describe esta pericia forense de Jesús en la cruz. Vamos a ver cómo cada uno de sus huesos fueron sacados de su lugar al pender de la cruz, se descoyuntó su estructura, o sea, fuera de lugar. Y esto es también una descripción de uno de los salmos proféticos. Bueno, todo esto lo vamos a ver el día de mañana, Dios mediante. Mi nombre, Rubén Herrera, muchas gracias por su compañía. Bendiciones. Quiero decirte que eres el amor de mi vida, el dueño de mi corazón. Sin ti no habría una razón de vivir. Tú eres mi motivación. Cada mañana al despertar y ver que es un nuevo día, tú eres mi inspiración. ¿Qué más puedo pedir al caminar esta vida si tengo a mi primer amor? No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme.
este momento tan hermoso en la vida, mi mente suele preguntar: ¿qué fue lo que movió tu corazón hacia mí para venirme a rescatar? De lo profundo de mi ser, mi alma quiere decirte lo que siento por ti, Señor. Rendida está mi vida sin reservas a ti, te pertenece mi amor. Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó. Y es que la vida que me da no es como una fantasía, es una mera realidad. Cada experiencia que viví la guardo como un tesoro en el fondo de mi corazón. Eres tú quien da color a cada sueño que brota, tú eres mi felicidad. ¿Qué más puedo pedir al caminar en la vida si vivo en mi primer amor? Hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó. Falta, no. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.